Buen día, Edison. Vamos a esperar que se unan los demás compañeros para iniciar la clase. Mientras tanto... Buenos días, Inge. ¿Cómo está? Mientras tanto, ayúdenme, por favor, bajando el archivo que les puse en la parte donde dice tareas y lecciones. Hay un archivo que es de Word. Sí, la idea es poderlo ir llenando a medida que avanza la clase, para no acumularlos de tareas. Ahorita acaba de ver el archivo de Word. Uh-huh. Inge, ese me dice que ha habido que entregar hasta el día de ayer. Yo me asombré porque digo, en ningún momento escuché esa tarea. Ah, la fecha, no es hasta ayer. La fecha sí. Tal vez se me... A ver, déjeme ver qué pasó con la fecha. Ya me perdí. Sí, es que yo me asusté, dije, ¿a qué momento dijo tarea? Obviamente no es para ayer. Déjeme, voy a buscarle ahorita. Voy a modificarle en todo caso, si estaba con fecha de ayer. No me di cuenta, hoy llevamos 8, ¿no? Y le he puesto 7 entonces. A ver, déjenme encontrar esto. Pero ese es para el día de hoy. Sí, la idea es irlo llenando a medida que vayamos cursando la clase. Sí, dice taller de rocas 807, tal vez la fecha dentro de
edición, voy a ver. Ah, sí. Ya, ahorita le voy a cambiar justo eso. Guardar cambios, ya. Sí, la idea es llenar este taller a medida que vamos conversando, porque vamos a ir conversando un poco sobre el tema de las rocas, que todavía falta sentar. Claro que ayer vimos el video, pero sí creo que es necesario como detallar algunas cosas que faltaron detallar. Sí. Entonces ya está cambiado la fecha, que ahorita voy a de nuevo a compartirles lo que les estaba compartiendo. Vamos a ver una fichita técnica que me pareció bastante resumida, porque de ahí es muy extenso el tema a veces de rocas, pero nosotros no vamos a ahondar, sino es necesario tener un conocimiento básico. A ver, ¿cuántos ya estamos? 2. Esperémosles nomás a los compañeros, como quedamos hasta las 10:10, parece que esperan al último para unirse, pero esperémosles nomás un ratito. Mientras tanto, igual Mayra, la misma instrucción que le di a Edison, por favor bájese el archivo de Word, que es el cuestionario sobre el tema de las rocas. La idea es llenarlo durante la clase, entonces lo vamos a bajar para que ustedes vayan, igual vamos a ir conversando sobre las rocas, un poco acordándonos lo del video de ayer, pero también vamos a ir asentando algunas cuestiones y eso lo vamos a hacer por medio del cuestionario. El objetivo de este cuestionario es que ustedes un poco internalicen un poco más el tema de las rocas como tal, la clasificación sobre todo. Vamos a ver como muy general, pero por lo menos un conocimiento básico de este tema. Entonces, por favor, ayúdenme bajando ese archivo hasta que los compañeros se unan. Yo, profe. Y buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo está, María? Mayra, Kimberly, que se acaban de unir, por favor, igual que a los compañeros, la misma indicación, ayúdenme bajando el archivo de Word que les puse en la parte donde están las tareas. La idea es trabajar bajo este cuestionario en esta clase para ir acentuando lo que vimos ayer, que es el tema de la roca. La misma instrucción para Leandro. Leandro también se acaba de unir. Leandro, por favor, ayúdeme bajando el archivo de Word que está en la parte de tareas, que es un cuestionario sobre la roca. Sí, la idea es ir trabajando en esta clase sobre el tema de las rocas y sobre ese cuestionario para que ustedes vayan un poco acentuando o asentando los conocimientos. Es una forma de internalizar el tema de las rocas. Pero igual vamos a ir un poco recordando lo de ayer, igual ahondando en algunas partes que capaz en el video no estuvieron claras. Entonces vamos a ir trabajando sobre ese cuestionario. Entonces es importante que todos lo tengan como a mano, descargar. Sí, por favor, ayúdenme con esto. Ya, ok. Igual ya voy a, los que tengan igual la cámara, por favor me ayudan prendiendo la cámara. Igual yo ya voy a prender mi cámara. Ya siendo 8:10 ahorita, empecemos nomás.
El taller toca subir, Inge. Dígame. El taller toca subir. Sí, el taller toca subirlo hoy. Ujú, Uy, ya. sí. No sé si ahí me ven, porque yo no les veo. Allá. Ya me veo y ya les veo. He estado con una cosita, una pestañita que he tenido que poner. Listo. A ver. Buen día nuevamente con todos, con todas. Justo les estaba dando como una instrucción a todos de que bajemos el cuestionario que les había colocado en plataforma. Este está ubicado justo en la pestañita que dice tareas me parece, y lecciones. Sí, entonces hay un documentito de Word. Ese documento de Word lo vamos a usar el día de hoy un poco como guía o como para irlo llenando, porque lo que nos va a permitir es generar un esquema de lo que es el tema de las rocas, que nos interesa un poco asentar. Ayer en el tema de las rocas vimos un poco la definición, no sé si alguien me podría decir cuál era la definición de rocas o de lo que es una roca. ¿Alguien que se acuerde? Son agregados de 2 o más minerales. Perfecto, son agregados de 2 o más minerales. Incluso también pueden haber rocas conformadas por un solo mineral. Perfecto. Y esto hace que tenga cada una sus propiedades físicas y químicas específicas por el tipo de mineral que las esté conformando. Ahora estas rocas, igual habíamos visto el día de ayer, se dividen en 3 grandes grupos. ¿Quién se acuerda cuáles son los 3 grandes grupos? En ígneas, sedimentarias y las metamórficas. Perfecto, ígneas, sedimentarias y metamórficas. Igual voy a poner el chat que no lo tenía activado para estar pendiente. Ah, igual que los compañeros, por favor, vayan registrando en el chat su nombre, por favor, y el semestre, ¿sí? Inge, la anterior clase de mate no me acordé. No puso el nombre. No, por favor, Inge. Ya, pero en el video sí estaba como prendida la cámara, entonces me consta que estaba en clase. Porque No Ya, sé, Inge. a mí capaz que le sale que cada rato se me estaba yendo el internet, por eso no pude prender la cámara, porque literalmente me estaba conectando y desconectando a cada rato. no hay problema. Ahora sí puso el nombre en el chat. En una que me conecté, Sí, solo en la sí, primera. pero no sé si Solo se en la quedó o primera no. se debe poner. Solo digamos Ya, ahorita. pues. De ahí yo ya en las otras no hay problema porque yo reviso siempre la parte A y ahí veo los nombres. Eso. Igual aquí, por favor, ayúdenme registrándose. Ya. Entonces, Mayra igual nos contaba que habíamos visto 3 grandes grupos de rocas, que eran las sedimentarias, las ígneas y las metamórficas, cada una con sus características. ¿Quién se acuerda que eran las rocas sedimentarias? ¿Será que ahí le pongo? O sea que se dan por otras rocas como que se van acumulando. Perfecto. Ya, justamente lo que nos dice Mayra, ¿no es cierto? Estas rocas sedimentarias son aquellas que se originan por la acumulación de materiales, ¿sí? En este caso, también se puede decir que son originadas por el transporte y deposición de los materiales. Ahora, estos materiales para poder transportarse y originar estas rocas tienen necesariamente que ser transportados por alguien, ¿no es cierto? No es que solitos se mueven porque no tienen vida. Entonces, esto es gracias a la acción del viento, del agua, incluso del hielo que se encuentra depositado en algún lugar, por ejemplo, los glaciares. Cuando se van derritiendo van arrastrando materiales, o el hielo cuando se va moviendo de un lugar a otro, arrastra materiales, digamos, se lleva de un lugar a otro y se descongela. Entonces llevó un material que tenía en su zona A hacia la zona B y lo depositó, digamos, en donde se descongeló. Por otro lado, también pueden ser formadas estas rocas sedimentarias por deposición química. Cuando hablo de deposición química, estamos hablando, en el caso de lo que hablábamos ayer, hay reacciones químicas. Y por lo tanto, estas reacciones químicas entre los diferentes minerales que existen en la superficie terrestre
lo que provoca es que se generen precipitados. Y estos precipitados a su vez se depositan en un espacio y van formando justamente estas rocas sedimentarias. Dentro de estas definiciones se incluyen, como dice aquí en el texto, acumulación de materiales inorgánicos como caparazones, que hemos visto que son como incluso los vestigios para el estudio de la geología, que son secretados por organismos vivos. ¿Sí? Por ejemplo, un caracol que tal vez estaba, o una concha que se estaba moviendo en algún momento ya pierde la vida, pero su caparazón se queda depositado en algún sector, entonces también viene a ser parte de la formación de estas rocas sedimentarias. Ahora, las rocas sedimentarias también se subclasifican. ¿Sí? Las rocas sedimentarias, como aquí dice en el texto, se van a dividir en rocas dendríticas y rocas no dendríticas. En ese sentido vamos a ir viendo cada una de las dos. Las rocas dendríticas son aquellas que se forman a partir de la sedimentación o deposición, como hablábamos hace un rato, de fragmentos de otras rocas, ¿sí? Después de que han sido transportadas. Digamos que un río, por ejemplo, un río está, no sé, nace en Imbabura, supongamos, ¿ya? Este río va a arrastrar unas rocas desde Imbabura hasta Pichincha, supongamos, y en un momento va a llegar a un lugar en donde estas rocas se van a ir depositando, ¿sí? Entonces estos restos que quedan de todo el trayecto que tuvieron que recorrer estos fragmentos de roca vienen a constituir lo que son las rocas sedimentarias, en este caso dendríticas. Ahora, para poder clasificar o volver a subclasificar las rocas dendríticas, los científicos en lo que se han basado muchas veces es justamente en el tamaño y las formas que tenga cada uno de los fragmentos depositados. En ese sentido, las rocas dendríticas se van a subclasificar en conglomerados, brechas, gravas, areniscas y limos en general, ¿sí? Entonces, esta es la única diferencia que van a tener entre una y otra, es el tamaño de la partícula que tenga. Claro, el conglomerado viene a ser una roca sedimentaria con tamaños de partículas grandes, digamos de alguna forma, con relación a los tamaños que tendría una arenisca. Además, cuando nosotros hablamos de un conglomerado, vamos a encontrar rocas de diferentes tamaños, ¿sí? Y estos van a estar constituidos quizás por una roca grande, una más pequeña, unas más pequeñitas, y un conglomerado en general va a tender a que las rocas más grandes se depositen en la parte inferior y las rocas o la parte más, o las partículas más pequeñas en la parte superior. Entonces va a ser bastante heterogéneo un conglomerado, ¿sí? Y va a tener, como nos dice aquí en el texto, fragmentos mayores a 2 milímetros. Y por otro lado tenemos lo que se conoce como brechas. ¿Sí? Las brechas son otro tipo de formación rocosa en donde también vamos a tener diferentes tamaños de roca, pero se va a diferenciar del conglomerado porque las formaciones o las partículas rocosas que forman la brecha no son redondas, sino más bien angulares, es decir, van a tener como ángulos rectos, ¿sí? Mientras que en el conglomerado la mayoría de rocas vienen a ser rocas redonditas, ¿sí? Como en forma redondeada, no van a ser como un círculo o una esfera exacta, sino que van a tender a tener una forma redondeada. En general, estos conglomerados son formados por el arrastre de las rocas o de los fragmentos o de las partículas por medio del agua. ¿Ya? El agua es justamente la que les viene a dar esta forma redondeada a estas rocas. Mientras que las brechas van a tener otro proceso de formación y sus rocas van a ser más bien puntiagudas de alguna manera o formando ángulos. Igual cuando estos sedimentos de las rocas se encuentran sueltos, es decir, no se encuentran conglomerados, quiere decir que todos están como en una sola masa. Cuando estos se encuentran sueltos, unos por un lado, otros por otro lado, se los conoce también como gravas. Por otro lado, tenemos otras formaciones rocosas que corresponden a las
rocas sedimentarias dendríticas, que son las areniscas. ¿Ya? Las areniscas en sí vienen a ser un compuesto rocoso de partículas sumamente pequeñas. Si vemos nosotros igual en lo que les estoy proyectando, las partículas van a tener una dimensión de 0.06 a 2 milímetros. Entonces, imagínense, son muy, muy, muy pequeñas, muchas incluso casi imperceptibles a nuestra vista, así a simple vista, ¿sí? Y se necesita también para identificarlas de alguna forma el microscopio óptico. Ahora, estas areniscas, por lo general, en el Ecuador, para contarles un poco, se encuentran a profundidades de 10.000 pies, 9.000 pies, 8.000 pies debajo de la tierra, en general, ¿no? Y justamente estas son el tipo de formación rocosa en donde se deposita el material pétreo, es decir, donde se encuentra el petróleo. Porque aparte de ser granos muy pequeños, las areniscas tienden a ser formaciones rocosas muy porosas. Entonces, la formación o la porosidad que puedan tener este tipo de rocas es lo que permite que se haya depositado a lo largo del tiempo aquí el petróleo y se haya generado un yacimiento, ¿sí? Y esta porosidad que tienen permite que este petróleo que está almacenado en esta roca migre hacia donde se hace por lo menos la perforación y después se lo saca a la superficie, ¿sí? También tenemos otro tipo de rocas que entran dentro de las rocas sedimentarias dendríticas, que son los limos y las arcillas. Sí, estas también son, digamos, formaciones rocosas que tienen partículas, pero más pequeñas aún que las areniscas, ¿sí? Estas van a tener tamaños inferiores a 0.06 milímetros. O sea, imagínense, son partículas muy, muy, muy pequeñas, ¿sí? Y solamente son visibles al microscopio electrónico. Ahora nosotros sí hemos visto arcilla, ¿no es cierto? Yo creo que sí han de haber visto, comúnmente se le dice barro, esta masa que es como medio pegajosa, resbalosa, que se acumula un montón de agua, ¿sí? Estas vienen a ser justamente este tipo de rocas que son arcillas. Muchas veces cuando hablamos ya de formaciones hacia lo profundo de la tierra, estas van a estar contiguas o van a estar formando una trampa o un espacio para las areniscas, es decir, tenemos arcilla, arenisca y nuevamente arcilla, y como estas no son porosas y no son permeables, permiten que el petróleo, que les contaba hace un rato, se encuentre entrampado o se encuentre dentro de la formación de areniscas, porque en cambio las areniscas permiten que éste se mueva. Estas no, estas más bien no permiten el movimiento porque tienen poca, ¿qué les decía? Poca porosidad, por un lado, y tampoco son muy permeables. Ahora ustedes se han de haber visto cómo es el barro pegajoso y todo. Tiene esas características por la forma de la partícula que tiene, que son extremadamente pequeñas. Y aquí al lado, ¿cómo es? En este archivo, déjenme ver si lo puedo mover. Ya. Aquí justamente nos ponen como unas fotos. Si ustedes pueden ver, aquí en esta foto que dice areniscas, tenemos como una muestra de una formación de areniscas con partículas pequeñas. Y si ustedes ven, no se puede distinguir un grano entre el otro grano. Es como todo prácticamente lo mismo. Y acá, en cambio, nos muestran arcilla. Ahora, si vemos la diferencia con esta, no se ve muy, muy marcada la diferencia. Sin embargo, estas, por su tamaño de partícula y la porosidad, van a ser totalmente distintas. Sus propiedades físicas y químicas igual van a ser distintas. Muchas de las arcillas incluso pueden tener materiales como potasio que generan reacción química también. Sí, dentro de estas sí van a tener incluso un color distinto. Ahora si nos fijamos en el lado de acá, de aquí, si ven estas rocas que tienen como estas formas como más redonditas en algunas secciones, esto viene a ser un conglomerado, ¿sí? Entonces no es un solo tipo de roca, sino es una mezcla de rocas con diferentes tamaños. O sea, sus partículas van a ser como esas rocas grandotas que las ven, que están como plomas, y pueden tener partículas más pequeñas, e incluso ven aquí unas que parecen
areniscas incluso. Entonces un conglomerado tiene toda esta mezcla, entonces va a tener partículas desde 1 centímetro hasta 5 centímetros y hasta más grandes, ¿sí? Y esa sería como pueden ver ustedes, las diferentes rocas que hemos nombrado en este momento, ¿sí? Ahora igual acá nos habla un poco de la aplicación de las arcillas. Claro, las arcillas son muy conocidas o se la ha usado a lo largo del tiempo un montón en el tema de fabricación de materiales, de instrumentos. Incluso los pueblos incaicos, los pueblos que estaban antes de la colonización, hacían muchos materiales de barro, ¿sí? Ollas, utensilios. Y es porque justamente las características que tiene este tipo de roca, que son como moldeables, permiten que ésta pueda generar este tipo de cosas. Ahora con un conglomerado no puedo hacer eso. ¿Qué voy a hacer eso con unas rocas grandes, pequeñas y una mezcla de rocas que hay? Entonces las arcillas, por estas propiedades propias, pueden generar estas cuestiones. Preguntas que tengan hasta ahí de las rocas dendríticas que hemos visto. Opiniones o algo que quieran agregar tal vez. ¿No? ¿Para qué se utilizaría el que está como limos? Ya. Los limos en general son un tipo de arcilla, ¿sí? Pero son como, bueno, parecidos a la arcilla, no necesariamente arcilla. Sin embargo, estos en general, lo que se sabe es no, cuando tienen, se me fue el nombre de un compuesto. Hay un compuesto que estos tienen, a veces se los mezcla incluso para construcciones, pero no siempre, porque depende del compuesto que tenga o no tenga este limo. ¿Sí? Son partículas pequeñas, pero no tienen una aplicación tan práctica como las arcillas, que sí son más conocidas de alguna forma. Igual vamos a ver más adelante, hay otro tipo de rocas que también se utilizan, por ejemplo, para formar cementos, ¿sí? Estas no tienen como esta aplicación práctica, a diferencia, en cambio, de, si ustedes vieron, igual las gravas, que son como parecidas al conglomerado, o que tienen material suelto, en cambio estas piedritas o estas rocas, que son, no sé si han de haber visto esto que mezclan con el hormigón, que son unas rocas como de este tamaño o de más pequeñas y así. Esos, por ejemplo, son gravas. Esos sí tienen una aplicación práctica, ¿cierto? A diferencia de otras rocas, y se utilizan para fabricar hormigón como tal, por la estructura y por la composición química que tienen estas. Ahora va a haber rocas que quizás más bien no tengan una aplicación tan directa en nuestra vida diaria, pero puede haber otra aplicación en otra cuestión. Eso sería como en general. Ahora tenemos otro tipo de rocas, que son las rocas sedimentarias no dendríticas, ¿sí? Estas se denominan no dendríticas porque porque más bien se forman a partir de la precipitación de los compuestos químicos, que es lo que hablábamos hace un rato. O sea, va a haber, digamos, un compuesto A y un compuesto B que reaccionan químicamente y forman un precipitado. Un precipitado es como la parte sólida de una reacción, y eso va a ser lo que se va a quedar depositado, ¿sí? Porque forma una parte sólida y una parte líquida cuando hablamos de precipitados. ¿Cuál puede ser un precipitado? ¿Alguna vez ustedes han hecho queso? No comprado, hecho queso. ¿Ya? Cuando nosotros le ponemos un compuesto, una cosa que es justamente para formar el queso genera dos fases: el suero, que sí han de haber visto, que es la parte acuosa, y la parte sólida, que viene a ser el queso como tal. Ahora no es que el queso viene redondito, cuadradito, eso es por compactación. Cuando recién se forma como una parte acuosa y una parte sólida suelta. Eso es un precipitado, por ejemplo. Lo mismo pasa cuando hay reacciones, bueno, no igual porque son compuestos distintos, pero pasa algo muy similar cuando hay reacciones de compuestos químicos en la superficie terrestre. Entonces va a formarse un precipitado, que sería como lo sólido, y una parte acuosa, ¿sí? Y lo que se va a quedar como deposición justo es la parte sólida, que con el tiempo sufre un proceso de compactación. Cuando hablo de compactación, quiere decir que hubo algún tipo de presión que hizo que las partículas se unan más
y de alguna forma se forma una masa un poco más sólida. Eso pasa con las rocas no dendríticas. Sí, dentro de este tipo de rocas nosotros vamos a encontrar a las calizas en general. Estas calizas generalmente o en su mayor parte vienen a ser justamente el resultado de la precipitación del carbonato cálcico, que es un tipo de sal, ¿no es cierto? No sé, ya recibieron todos química o no, para hablar con... No todos, los compañeros de primero no todavía, ¿no es cierto? Ya, el carbonato cálcico viene a ser un tipo de sal, ¿sí? Que va a tener calcio, carbón, oxígeno, carbonato cálcico. Sí, calcio, carbón y oxígeno. De alguna forma, reacciona y precipita. Entonces, genera que se produzcan las que se denominan calizas. ¿Sí? Y además también puede haber otro proceso dentro de esto o esta reacción se da gracias a la acumulación de fragmentos esqueléticos. Cuando hablamos de esqueléticos, hablamos en este caso, de corales, de conchas, que son como las ostras, y como otro tipo de animales que tengan conchas. Sí, estas conchas en lo general vienen a tener este compuesto que es el carbonato cálcico, y al encontrarse con el medio ambiente reaccionan y forman el precipitado y terminan formándose las calizas. Ahora, esto también da cuenta o se puede encontrar en este tipo de formaciones algunos fósiles, justamente porque vienen de estos fósiles, y en estas formaciones usted puede encontrar como impresiones de conchas, de caracolitas y de cosas por el estilo que permiten incluso a los geólogos hacer este tiempo geológico que ya habíamos visto. Dentro de las calizas se puede encontrar como una variedad de caliza que se denomina la toba calcárea. Esta toba calcárea tiene como característica ser porosa. Cuando hablo de porosidad quiere decir que tienen espacios que permiten que por ahí se puedan mover fluidos como gases o fluidos como los líquidos, ¿sí? Y también esta toba lo que va a tener es restos vegetales, ¿sí? Dentro de su composición. Los mismos que se originan en los ríos cuando el carbonato de calcio precipita sobre la vegetación. Es decir, en el río había como, yo qué sé, carbonato de calcio y por ahí pasan, si ustedes han visto, siempre el río pasa cerca de algún lugar, cerca de la vegetación, y de repente este carbonato precipita, entonces estos restos de vegetación que había alrededor se incluyen dentro de esta caliza y forman de alguna manera esta toba calcárea. Por otro lado tenemos las dolomitas. Aquí les han puesto dolomías. Sí, aquí nosotros las conocemos como dolomitas. Esta viene también a ser otro tipo de roca sedimentaria no dendrítica que además de tener carbonato cálcico en su composición, presenta magnesio y por eso es que viene a tener características distintas a las de la caliza, ¿sí? Porque el magnesio, igual en su forma de ionización y todo, va a dar otras propiedades a este tipo de roca, que serían las dolomitas. Okay. De ahí tenemos otro importante, u otra roca importante, que es las rocas de sílice, o los silicatos también que se les conoce. ¿Sí? Estos de aquí se producen cuando hay acumulación de restos de caparazones de organismos que de alguna forma construyeron sus caparazones sobre la sílice. Y esto hace que se produzca una precipitación de la sílice y llevan en sí también esta sílice que está mezclada con agua reacciona y van a formar estos, bueno, aquí les han denominado sílex, que sería otro tipo de roca sedimentaria no dendrítica. ¿Sí? Estas van a tener principalmente este compuesto, la sílice, que es como la base de este tipo de roca. Vamos hasta ahí.
Ya. Y ahí tenemos otro tipo de rocas que son las rocas evaporíticas. Estas se van a ir generando a medida que el agua se vaya evaporando en medios marinos, es decir, en agua salada, o también donde encontremos nosotros lagos o lagunas. Entonces, con el tiempo no es que está estática el agua en un lugar, sino que gracias al calor, al sol, etcétera, hay procesos de evaporación. Y eso permite formar estas rocas evaporíticas, las mismas que a la vez se van a subdividir en otras rocas, y una de las más importantes dentro de las rocas evaporíticas vienen a ser los yesos. Si han de haber visto el yeso. El yeso es una roca un poco más suave, o es una de las rocas más suaves dentro de la escala de dureza de las rocas, ¿sí? Y estas se originan justamente por la precipitación de sulfato cálcico, que es otro compuesto químico. El sulfato cálcico en su composición va a tener azufre, oxígeno y calcio. Al precipitar me va a formar justamente lo que conocemos como yesos. Ahora el yeso sí tiene como de alguna forma aplicación práctica. El yeso, no sé si ustedes alguna vez han ido a comprar yeso a la ferretería, ¿no es cierto? Se utiliza mucho para el tema de construcción, para hacer, ¿cómo es que llaman esto? Enlucido, me parece que se llama, enlucido, etcétera, o para hacer incluso figuritas estas, las cerámicas, muchas veces también las hacen en base al yeso, entonces tiene alguna aplicabilidad. También es importante tomar en cuenta que las calizas que nombrábamos hace un momento son muy usadas en la construcción. Justamente de las calizas, de los silicatos y de los feldespatos, que son tipos de rocas sedimentarias, se hace el cemento, es decir, se muele, pasa por un proceso incluso de altas temperaturas, toda esta materia que ya está molida y mezclada, obviamente que se mezcla en ciertas proporciones, y después de eso pasa por un proceso de otra vez de molienda, tenemos las partículas y se forma el cemento. Entonces se utiliza mucho en el área de construcción, todo esto pero mezclado con otros compuestos. Igual las calizas en algunas ocasiones las han utilizado para generar pinturas también. Aquí tenemos los ejemplos. A ver, vamos viendo las rocas aquí. Entonces aquí, si ustedes pueden ver en la primera imagen, tenemos las calizas que se presentan en forma de formaciones como la parte de acá. Esto de acá es otra cosa. Esta partecita de acá abajo que está como blanca, amarillenta, algo así. Esa viene a ser caliza, y si ustedes ven es una roca que va a presentar diferentes colores, diferentes cuestiones. Ahora eso depende igual de la presencia de los minerales que se hayan mezclado con esas calizas. Digamos, este rojito que ustedes ven en la parte superior, puede ser que por ahí había hierro y se mezcló, entonces le dio esa coloración más rojiza. ¿Ya? De ahí tenemos acá, acá abajo, las calizas con fósiles. Entonces ustedes ven aquí estas como figuritas raras, ¿sí? O estas que parecen incluso conchas. Vienen a ser estas formaciones de caliza, pero con fósiles incrustados. Y justo estos fósiles vienen a ser los que son muchas veces estudiados por los científicos para determinar la escala geológica. Entonces aquí tendríamos unas calizas con fósiles. Y acá tenemos lo que les comentaba hace un rato, las tobas calcáreas. En cambio van a ser calizas mezcladas con vegetales. Si ustedes se fijan aquí, presenta una coloración distinta e incluso hay algún material vegetal dentro de esto, ¿sí? Tendrían a ser las tobas calcáreas. De ahí nos habla igual de los carbones y los pétreos, que también vienen a ser rocas sedimentarias no dendríticas. Sí, estas se las conoce en general como, o a estos dos, a los carbones y a los pétreos, como organógenas, porque son originadas a partir de la acumulación de materia orgánica. El carbono es resultado de la acumulación de materiales vivos, porque la materia viva justamente tiene esta característica de tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, este carbono, dependiendo del proceso que haya sufrido, es decir, haya sido sometido a una presión
o a una temperatura específica, forma o carbones o puede formar incluso pétreos o el petróleo como tal. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en el caso de pétreos o de petróleos, estos se forman por la descomposición de material orgánico en presencia de agua salada, en ambientes que no tengan oxígeno, a altas presiones, altas temperaturas. Entonces forma los pétreos o el petróleo. Y por otro lado, los carbones van a tener características similares de formación. La diferencia de formación de carbonos y petróleos viene a ser justamente el modo de enfriamiento, la temperatura y la presión que hayan ejercido otras rocas sobre esta materia orgánica. Sí, entonces, por un lado, los carbones van a formarse a unas presiones y temperaturas, mientras que el petróleo a otro tipo de presiones y temperaturas mucho más elevadas y como les dije, en presencia de un ambiente marino, es decir, necesariamente alguna vez donde ahora hay petróleo, alguna vez fue mar. Por ejemplo, hay teorías de nuestro oriente ecuatoriano, que es justo donde el Ecuador tiene petróleo, o se formó esta roca, o se formó el petróleo, alguna vez fue mar todo eso. O sea, llegaba el mar hasta todas estas secciones donde ahora hay petróleo. O sea, todo el oriente que ahora es más como selva, era mar en alguna época. Y gracias a esto, al agua salada, a la falta de aire y a toda la materia orgánica que se acumuló, las altas presiones y temperaturas, se obtuvo el petróleo, que sería otro tipo de roca sedimentaria, junto con los carbones. Ahora, importante de estos dos tipos de rocas es que tienen un poder calorífico muy alto, es decir, tienen o generan energía muy elevada. Y por eso es que ahora es como son muy demandadas, el carbón y el petróleo como tal. Al menos el petróleo, vemos que vivimos en un mundo donde se hace un montón de cosas con petróleo, y además la energía está basada en esta fuente que es el petróleo, y por eso hay el diésel, la gasolina, las naftas, el jet fuel, todos son procedentes del petróleo porque tiene un poder calorífico muy alto, es decir, produce una energía al combustionarse muy elevada que permite que las máquinas se muevan, por ejemplo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Está claro? Sí, perfecto. Ahora no nos han puesto imágenes de petróleo y de carbones, sería bueno, pero no tenemos. Ya. De ahí igual habíamos... Dígame. Sí. Yo no le escuché cómo se llamaba la primera roca de las no dendríticas. Las calizas. Calizas. Gracias, Liz. Uh-huh. Ya. De ahí tenemos otro tipo de rocas que igual habíamos observado ayer, que son las rocas ígneas. Como dijimos ayer, ¿quién se acuerda cómo se formaban estas rocas ígneas? Porque salían del magma y se enfriaban. Perfecto, por el enfriamiento del magma. ¿Qué era el magma? Sí les dije. En el video creo que no nos dijeron, pero yo les conté. Es roca líquida a muy alta temperatura. Perfecto, sí. Justamente vienen a formarse cuando esta roca líquida a alta temperatura, muy alta, se enfría, ¿sí? Vamos a hacer, yo creo, la pausa ahí. ¿Se acuerdan que tenemos una pausa de 40 minutos? Para que vayan, se estiren un ratito, porque falta un minuto y me voy a quedar a medias. Y quisiera ir más bien de corrido a la parte de las rocas ígneas. ¿Sí? ¿Les parece? Ya, entonces hagamos una pausa para después ir de corrido todo lo que son rocas ígneas, porque si no, me quedo a medias y no me suele aportar mucho.